Gracias por consultar nuestra página web magnificat.tv y bienvenidos a nuestro informativo semanal. Hoy es domingo 17 de mayo de 2015. Como de costumbre, comenzamos con un resumen previo de nuestras noticias. Esta semana en Roma ha tenido lugar la Asamblea de Cáritas Internacional. Por su parte, el Papa les ha recordado que si olvidan su raíz cristiana, están destinados a morir. El cardenal Pell ha recordado que solamente hay una enseñanza de la Iglesia sobre la familia, y esta es la de San Juan Pablo II, a quien ha llamado el Magno. El cardenal de París ha recordado el genocidio de los armenios por mano de los turcos, y ha aprovechado esto para denunciar el nuevo genocidio de los cristianos por los musulmanes en Siria e Irak. El Vaticano ha reconocido al Estado palestino y pide a la comunidad internacional que haga lo mismo, como una salida al conflicto que se vive en Israel. Tanto Cáritas como el CELAN han cambiado su equipo directivo. Ahora Cáritas será dirigido por el cardenal Tagle y el CELAN será dirigido por el cardenal Salazar. Sin Cristo, Cáritas desaparecerá y se convertirá en una ONG laica. Este es el resumen de las palabras que el Papa Francisco ha dirigido a Cáritas Internacional en su asamblea anual. El Papa Francisco presidió esta semana en la Basílica de San Pedro la misa inaugural de la Asamblea de Cáritas Internacional. En su homilía resaltó que sin el amor de Cristo, el servicio de este organismo de la Iglesia, así como sus estrategias y planificaciones, se quedan vacías. El Santo Padre dijo que quien vive la misión de Cáritas no es un simple agente, sino un testigo de Cristo, una persona que busca a Cristo y se deja buscar por Cristo, una persona que ama con el espíritu de Cristo, el espíritu de la gratitud, el espíritu de la entrega. De hecho, prosiguió el Papa, la raíz de todo su servicio está presente en la acogida, sencilla y obediente, de Dios y del prójimo. Esta es la raíz. Si se quita esta raíz, Cáritas muere. Y esta acogida se cumple en ustedes, para que después vayan por el mundo y los sirvan en el nombre de Cristo, a quien han encontrado y que encuentran en cada hermano y hermana. Y así se evita el hecho de limitarse a ser una simple organización humanitaria. Junto a tantos otros organismos de caridad de la Iglesia, Cáritas revela, por lo tanto, la fuerza del cristiano y el deseo de la Iglesia de salir al encuentro de Jesús en cada persona, sobre todo cuando es pobre y sufre. Este es el camino que tenemos delante y con este horizonte auguro que pueden desarrollar los trabajos en estos días. Dentro del marco de esta Asamblea de Cáritas, se celebró esta semana en el Vaticano el llamado Concierto para los Pobres, al que fueron invitados en primera fila muchos indigentes de la ciudad. Es otro detalle más del Papa, tras ofrecerles duchas que ha instalado para ellos en la misma Plaza de San Pedro. La Iglesia solo tiene una enseñanza sobre la familia, y esta es la del Papa San Juan Pablo II. Así lo ha recordado el cardenal Pell, secretario para la Economía del Vaticano. En una intervención ante 120 líderes pro vida de todo el mundo presentes en Roma, el cardenal Pell aseguró que espera que el sínodo sobre la familia mantendrá la doctrina tradicional de la Iglesia sobre divorciados y vueltos a casar. Cristo es muy claro sobre el divorcio, aseguró, añadiendo que de similar importancia es aceptar que San Pablo es muy claro sobre las condiciones que se requieren para recibir adecuadamente la comunión. A una pregunta sobre el papel que deben jugar en la Iglesia las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la familia, respondió: la enseñanza de San Juan Pablo II, Magno, es la enseñanza de la Iglesia, aseveró el purpurado australiano, y añadió: creo que los delegados sinodales aceptarán la tradición cristiana de San Juan Pablo II, Benedicto, el Concilio de Trento. No preveo ninguna desviación. Los líderes pro vida se reunieron privadamente el pasado fin de semana para acordar estrategias conjuntas y mantuvieron una reunión pública durante la cual el cardenal Pell pronunció un discurso y atendió a algunas preguntas de los presentes. El cardenal de París ha denunciado que el genocidio armenio a mano de los turcos se está repitiendo hoy contra los cristianos en muchos países musulmanes.
El cardenal y arzobispo de París, André XXIII, ofreció una misa según el rito armenio en la Catedral de Notre-Dame con motivo de la conmemoración del centenario del genocidio cometido por Turquía contra los armenios. El purpurado aseguró que las razones para intentar aniquilar dicho pueblo no fueron meramente étnicas, sino especialmente religiosas. Se trataba de exterminar a los creyentes de una fe muy concreta. El martirio sufrido por los armenios en el genocidio de 1915 tuvo un efecto inmediato, visible y medible: el exterminio de 1,5 millones de personas. Desde el punto de vista de la historia humana, eso solo puede constatarse como una especie de catástrofe inexplicable e imposible de compensar, aseveró el arzobispo de París. El cardenal aseguró que la historia puede volver a repetirse. Los sucesos recientes que marcan la historia de los países de Oriente Medio y la caza a los cristianos desencadenada por el Estado Islámico para extirpar el cristianismo de esa región del mundo nos animan a pensar con mucho fervor sobre aquellos que precedieron a las víctimas de hoy. Dos pueblos, dos estados. Esta es la solución preconizada que la Santa Sede tiene para Palestina e Israel, y esta semana el Vaticano la ha vuelto a relanzar. El Vaticano ha anunciado este miércoles un acuerdo con el Estado de Palestina, en el que se apoya la solución de dos estados para el conflicto con Israel y del que dijo que podría ayudar al reconocimiento de una Palestina independiente. El acuerdo, cuya firma se hará en un futuro próximo, versa sobre aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia Católica en Palestina, según el comunicado de la Santa Sede, que precisó que el texto será sometido antes a las autoridades respectivas. El subsecretario vaticano para las relaciones con los estados, Monseñor Antoine Camilleri, ha indicado al diario Vaticano, l'Observatore Romano, que sería positivo que el acuerdo pudiera ayudar a haber establecido y reconocido un Estado de Palestina independiente, soberano y democrático. El anuncio del acuerdo ha coincidido con la audiencia concedida por su santidad el Papa Francisco al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Esta visita tuvo lugar ayer, víspera de la canonización de dos monjas nacidas en el territorio palestino antes de la creación del Estado de Israel. Los cardenales Tagle y Salazar de Filipinas y Colombia respectivamente estarán ahora a cargo de Cáritas y del CELAM, dos grandes responsabilidades que se suman a las de ser arzobispo de Manila y de Bogotá respectivamente. La Asamblea General de Cáritas Internacional aprobó este jueves el nombramiento como presidente al arzobispo de Manila, cardenal Luis Antonio Tagle. De un total de 113 votos emitidos, 91 respaldaron la candidatura del purpurado filipino, mientras que otros 40 votaron al arzobispo maronita de Chipre, Monseñor Joseph Sueif. Trabajemos juntos para fortalecer la Iglesia de los pobres, para que nuestro testimonio ayude a construir un mundo de justicia y comprensión, de libertad y paz verdaderas, afirmó el cardenal filipino tras conocer su designación. El cardenal Tagle sustituye en el cargo al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y que ha desempeñado la presidencia de Cáritas durante 2 mandatos consecutivos. Por otro lado, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, ha elegido como nuevo presidente para el periodo 2015-2019 el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. El purpurado colombiano sustituye en el cargo a Carlos Aguiar, arzobispo de Tlalnepantla, México. Asimismo, ha sido elegido también Carlos María Colazzi, obispo de Mercedes, Uruguay, como primer vicepresidente, y José Belisario da Silva, arzobispo de São Luís de Maranhão, Brasil, como segundo vicepresidente. A continuación, nuestro comentario editorial de esta semana por el Padre Santiago Martín. Esta semana está dedicado a las palabras que el Papa Francisco dirigió a Cáritas Internacional en su asamblea anual. La manipulación que se hace del Papa y de su mensaje creo que algún día se estudiará en las facultades de periodismo de todo el mundo. Pocas veces un líder mundial, y en este caso un líder de la Iglesia, ha sido
objeto de esta manipulación, que es realmente descarada. Una vez más, esta semana, los grandes medios de comunicación del mundo han llevado a cabo un ejercicio de esta manipulación. El Papa ha inaugurado con una Santa Misa la plenaria de Cáritas Internacional, una de las grandes instituciones católicas. En la homilía de la misa les ha dado un mensaje extraordinario, un mensaje que naturalmente, por desgracia digo, como tantas otras veces, ha sido omitido, ha sido ignorado por la mayoría de esos grandes medios de comunicación del mundo. En cambio, esta misma semana ha tenido lugar el concierto para los pobres dentro del marco de esta asamblea plenaria de Cáritas, y ese sí, porque es más vistoso, porque es más políticamente correcto, ese sí ha tenido una gran acogida por los medios. ¿Qué es lo que el Papa ha dicho a los miembros de Cáritas Internacional? Pues les ha dicho que sin Cristo Cáritas desaparece, tal cual, y que sin una motivación por Cristo presente en los pobres y por Cristo como fuerza para hacer ese servicio, Cáritas se convierte en una ONG. No significa que las ONG sean malas, significa que no es lo que tiene que ser una institución de la Iglesia. Y este problema es justamente el problema que llevó al Papa Benedicto a entrar de lleno en la propia estructura de Cáritas y a quitar hace unos años, a través de la Secretaría de Estado, a la Secretaria General, nada menos, porque lentamente Cáritas se estaba desviando, se estaba de alguna manera contagiando de ese secularismo reinante que al final hubiera terminado por destruir, haciendo de Cáritas una ONG más, que tienen un gran valor, que no son en absoluto despreciables, pero como el Papa Francisco dice, como decía el Papa Benedicto, como dijo el Papa San Juan Pablo II, sin una motivación por Cristo, la Iglesia deja de tener sentido. El Papa Francisco no es ese líder asimilado por la corriente relativista y secularizante que esos grandes medios de comunicación quiere presentar. El Papa Francisco es un evangelizador. El Papa Francisco es alguien que ama a la Iglesia y que ama apasionadamente a Jesucristo y que es consciente de que sin la unión entre Cristo y los pobres, es decir, solo una opción por los pobres sin una referencia explícita a Cristo, la Iglesia deja de tener sentido, porque no es eso lo que fundó el Señor, lo que quiso el Señor que la Iglesia fuera. Naturalmente que el Papa hace muy bien hace una denuncia permanente de las causas de la injusticia. Es decir, hace una denuncia de la pobreza y de las causas que motivan esa pobreza. Hace una denuncia de la opresión, hace una denuncia del abuso de muchos sobre pocos, o mejor dicho, de unos pocos sobre muchos, porque son la mayoría. Es decir, el Papa insiste claramente en lo esencial del mensaje cristiano, que es unir evangelización con servicio a la gente y especialmente a la gente necesitada. Pero no se olvida de la evangelización, no es un líder secularizado y secularista. El Papa es un evangelizador, es un hombre creyente, profundamente creyente, como a él mismo le gusta definirse, es un hijo de la Iglesia. Repito, creo que esta semana, una vez más, los medios de comunicación presentan una imagen parcial y por eso deformada del Santo Padre. Merece la pena leer el mensaje dirigido a Cáritas. Es un mensaje para esa institución católica, es un mensaje para todos nosotros. Si separamos a Cristo del servicio a la gente necesitada, estamos presentando una imagen parcial de la Iglesia. Por un lado, porque quizá hablaríamos de evangelización sin hablar del servicio a los pobres, y por otro lado, los que lo hacen por el otro lado, porque estaríamos hablando de servicio a los pobres sin hablar de Cristo y de la evangelización. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos así al final de nuestro informativo semanal. Sin embargo, no olvide que si quiere estar al tanto de lo que sucede en nuestra Iglesia Católica, consulte nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.